Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Estoy muerta de la risa porque no sé por qué. Yasna Levin, Alejandra Matus. ¿Por qué? ¿Por qué feliz? No, porque love is in the air. Love is in the air. Love Porque is in the love is in the air. Canta. Is in the air. Ya. No me sé la otra parte. Exactamente, pero ya, espérense, antes que digan Love is in the air y por qué estamos cantando esta canción, dejen contarles que comenzó el cónclave en el Vaticano, en esta sede vacante, como Ahí se no hay llama. love. Ahí puede ser, vamos a ver qué pasa, son 133 cardenales que tienen que decidir por qué papa van a votar y quién va a ser el próximo papa, en definitiva. Pero ya hasta ahora no ha salido humo blanco, vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de este acontecimiento seguido por todo el mundo. Pero queremos volver a un tema más de acá, más de nuestra, de nuestro país, de nuestros modos que tenemos los chilenos y chilenas cuando, no sé, se produce un asunto como el revelado por Carolina Toá, que en una entrevista este fin de semana dijo, upsí, ¿cómo está usted? Que le pregunta a la periodista Claudia Álamo, ¿cómo va su vida, no? Y ella contesta, muy bien. No recuerdo si, ¿qué más dice? Y ella le pregunta, estoy en pareja. Y ella le pregunta a la periodista, ¿y se puede saber con quién? Y ella responde, sí, con Mario Marcel, el ministro de Hacienda. ¡Chan! ¡Chan! Bueno, vamos a estar con eso, vamos a estar también, por supuesto, con el acuerdo, o más bien el documento emanado de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Vamos a estar hablando de Gaza, se produciría este fin de semana una ofensiva muy, digamos, importante, pero además que dice relación con esta idea de conquista que ha planteado el gobierno de Benjamín Netanyahu. Vamos a estar con eso también y vamos a estar con la acusación constitucional contra el delegado presidencial de Santiago. Estamos hablando de la región metropolitana, el delegado Gonzalo Durán. Pero ahora metámonos en terreno, porque la pregunta que nos hacíamos nosotros ahí, ustedes veían ese titular, ¿importa que tanto una figura hoy candidata presidencial como el jefe de la billetera fiscal tengan una relación de pareja? ¿Importa? ¿Por qué importa? Bueno, depende lo hemos conversado, depende de la tradición periodística. Ahí en la tradición anglosajona importa todo. Si tu hijo a qué colegio va, cómo le va, qué notas tiene, las parejas, los divorcios, importa todo. Las infidelidades. Las infidelidades, sobre todo en periodo de campaña. No es inusual. Es inusual en Chile porque tenemos más bien una tradición europea, donde los europeos, los franceses no hablan de las relaciones de pareja, pero ya que ella lo puso y lo expuso, yo creo que sí importa, porque hay preguntas que vale la pena hacerse y que pueden ser incómodas, pero tratándose de figuras públicas no es simplemente decirte estoy en una relación de pareja, hay que preguntarse, ¿hay conflicto de interés? No hay conflicto de interés. Lo hubo mientras ella era ministra y él también. Había relación de jerarquía. Yo no me respondía a todas esas preguntas, digamos, sigamos celebrando el amor. Ya, ¿y tú, Yasna, cómo lo ves? Porque se ha hablado mucho de que aquí podría haber conflicto de intereses. La UDI fue a la Contraloría, llevó el tema a la Contraloría, ¿no? Porque también se pone en cuestión la presidencia del gobierno. Del closet los amoríos en la UDI. Espérate, aguántate ahí, aguántate. Pasaríamos en la Contraloría. Aguántate, porque tenemos... Yasna,
acamparíamos. Acamparíamos. No, se nos acaban las razones para cagüinear los periodistas, porque ¿qué conversamos los periodistas? A ver, lo primero desde el punto de vista de la libertad de expresión o del ejercicio del periodismo, sí, importa. Importa porque se trata de autoridades públicas y la tendencia dominante es que la autoridad pública tiene su espacio de privacidad e intimidad mucho más restringido que cualquier otro ser humano, porque la repercusión de su vida privada en sus decisiones públicas puede ser importante. Entonces ese es como independiente del caso en particular. Ahora, respecto al conflicto de interés, a mí me parece un poco ridícula la discusión, de verdad. Porque, ¿qué es un conflicto de interés? Si una persona superpone su interés personal, el amor, en este caso, a el interés institucional, el gobierno. Pero aquí se trata de dos personas que comparten el mismo gobierno. Ya no es del gobierno la ex ministra Toá, pero quiere que gane esta coalición de gobierno. Por lo tanto, yo me imagino desde el punto de vista organizacional, qué mejor que tener un equipo directivo que coopere, que se quiera, más allá del tipo de amor del que se trate, ¿no? Cooperan, se quieren, se ayudan. Mientras más amor, mejor. Pues. Ahora, ¿cuál es la excepción a todas estas cosas? Y tampoco hay que ser ingenuo. Si hay una relación de subordinación o dependencia, por supuesto que eso es inadecuado porque hay una asimetría. Entonces, puede que esa relación afectiva no sea voluntaria de ambas partes. O cuando los intereses están contrapuestos. Aquí no hay ninguna colisión de interés, ninguna. Tienen exactamente el mismo interés público y notorio. O sea, que le vaya bien a la coalición de gobierno y a Marx. Fíjate que se ha comparado también con la empresa privada, porque se ha dicho, no, pero es que esto es como si estuviera un directorio o más bien una alta plana ejecutiva, ¿no es cierto? Y los dos más altos gerentes o parte de esa gerencia estuvieran en una que relación... no pasa nunca, jamás. ¿Cómo se te ocurre, Jamás. por Dios? Y lo mismo... Ni porque, la amante secretaria. Tampoco. Claro, pero lo mismo, incluso las normas de compliance lo que establecen es lo siguiente. Primero, ninguna empresa, si tú estás en un trabajo y te enamoras de un compañero, un colega, y si no es que la empresa te puede decir, lo siento, usted va a tener que irse, va a tener que dejar su empresa, porque además tú podrías demandar a la empresa por discriminación, etcétera, porque ahí te estás metiendo derechamente en la vida privada. Pero ahí, como dices tú, Yasna, si es que acaso hay una relación de jerarquía, ok, lo podemos entender y ahí probablemente la empresa lo que va a tener que hacer es reordenar la estructura de dirección, pero en ningún caso es lo que ocurre acá, porque tanto la ministra en su minuto como el ministro Marcel, claro, formaban parte del comité político, pero sus carteras no eran codependientes. Ella no dependía de él y ni él dependía de ella. Y ambas son igualmente importantes. Pero son por las supuesto. dos más O sea, influyentes y si tú te relevantes. vas a la ultra sutileza, sí, ella era jefa de él, porque ella era la jefa de gabinete como ministra del Interior. Pero no vamos a decir que Marcel se haya sentido coercionado. No es el ministro Claro, de Nacional. no. Ahora, hay un punto que dices tú que me parece súper interesante, Ale, y es lo que tú referías respecto de la prensa anglosajona. Esto no sé, pues en el Reino Unido habría sido pero una papa caliente que había reventado mucho antes. Por los propios periodistas. ¿Por qué lo digo? Porque aquí lo sabíamos todos todos. sabíamos. También a mí un amigo me decía, periodista, pero está retirado, me decía, oye, pero ¿cómo esto no salió? ¿Pero cómo no salió? Si es que si hubiese sabido, le digo, hey, todos sabíamos. Y eso te habla de lo que dices tú, Ale, que en Chile, si hay una parte de la prensa que hay que destacar finalmente, es que no se mete en los asuntos privados, a menos que el asunto privado tenga obviamente un impacto público, que no lo tuvo. Déjame decirte una cosa. Dime. A mí me molesta mucho cuando uno da ejemplos de la vereda del frente y lo denominan empate, porque yo lo denomino experiencia comparada. Y como categoría de análisis es súper bueno, sobre todo en este caso, porque se victimiza la figura de la candidata presidencial Evelyn Matei en la medida en que ella ha hecho críticas económicas al gobierno y el ministro Marcel, cuando le preguntan, responde, pues, ¿qué va a hacer? No voy a opinar de si está mal el acuerdo Corfo-Soquimich. Tiene que responder. Porque además está en Pero, el ¿a ámbito qué me de refiero? su competencia, ni siquiera está opinando de la cartera interior, está hablando de su propia cartera. Claro. Pero ¿a qué me refiero con experiencia comparada? Jorge Desormeaux, que es el esposo de Evelyn Matei, ejerció como miembro del Consejo Fiscal Autónomo hasta mayo de 2022, o sea, 2 meses de este gobierno.
uno podría pensar que quiso hacer algo malo a partir del Consejo Fiscal Autónomo, o por ejemplo, imponerle algún tipo de crítica respecto al déficit fiscal, o que usó la información del Consejo Fiscal Autónomo para que Evelyn Matei critique el déficit fiscal de este gobierno. No, pero te habrían retrucado que eso se sabía, que él era el esposo de Evelyn Matei. En cambio, acá no se sabía. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo supieron, no lo dijeron antes? No, la pregunta es si hay o no hay conflicto de interés. O por lo menos esa es la pregunta que yo estoy tratando de responder. Por supuesto. Son las dos. Y hoy día Desormeaux ejerce como miembro del directorio de Antar Chile, que es de la familia Angelini, y de Concha y Toro, que es de los Yolusasti. Bueno, si él consigue que haya financiamiento a la campaña de Evelyn Matei, que es perfectamente legal y transparente y público, el financiamiento se declara, ¿hay algún problema? Bueno, ella queda. Entonces, me parece que hay suficientes situaciones difíciles en la economía chilena como para buscarle a aquellas que no hay. Y ahí creo que hay un problema. En los problemas de la economía chilena, porque lo que está pasando políticamente con esto es que de modo astuto y bastante evidente, se lo dan en bandeja a la oposición, es indexar, a propósito del concepto económico de indexación, ¿sí? La economía, las finanzas públicas, con la candidatura de Carolina Toá. Entonces, cada vez que haya una dificultad con el déficit fiscal, que es justamente como el target de crítica de la oposición, va a ser indirectamente un dardo para Carolina Toá o viceversa. Entonces, se abre una discusión política que ya estaba harto explotada por la oposición, que el mal cálculo que hubo respecto del déficit del año anterior, la implementación que tiene que hacer ahora Marcel de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo para calcular mejor el gasto, etcétera. Todo eso va a indexarse a la candidatura. Ale, pero ¿para qué estamos con cosas? Esto, lo único que se ha, ha permitido, si tú quieres, para efectos de la propia candidatura, es que se hable de ello, ¿o no? Obviamente, o sea, también creo que desde el punto de vista del análisis comunicacional de la campaña, me pareció una movida muy inteligente de Carolina Toá, de ella poner el tema, de ella sacarlo, desarrollarlo en una entrevista, calmada, no le pusieron el micrófono saliendo de la casa, ni la pillaron, ni le sacaron, te pillamos. Salió la foto del paparazzi. Claro. Entonces me parece bien que ella sacara el tema, lo desarrollara y, por supuesto, además tiene este otro componente de ponerle corazón y alma a una persona que es percibida como dura, ruda, que es Carolina Toá. Yo creo que está bien, está bien. Me parece desde ese punto de vista que le aporta más a la campaña que le quita. Pero sí va a estar, por supuesto, la pareja bajo Tardo. También creo que se produce este efecto así, los Kennedy. Toá y Marcel como un matrimonio. Glamoroso. Glamoroso, claro. Le da glamour, le da... No, o sea, claro. ¿dónde fueron? ¿Para dónde fueron? Tienen clase. El fin de semana, son claro. espigudos. Claro. Y fueron dos ministros muy poderosos. Sí, pues además que claro. Y con una gran trayectoria política. Ambos. Digamos, más allá de si te gustan o no, si son tus candidatos preferidos, son personas muy competentes en lo que hacen. Por y yo creo que eso es un atractivo público. Claro, ahora por supuesto que la candidata se va a ver expuesta, él también, pero ya que escuchaba un analista político decir que ahora resulta que el ministro Toá tenía que dejar de opinar. El ministro Marcel. Perdón. El ministro Toá. Ya los casé, casé. Le pusiste, le cambiaste el apellido. Me parece Ahora, bien que él adopte el apellido de él. Él va a adoptar, se va a llamar Mario Toá. Mario Toá. Ya, pero hablando en serio, pero nada, decir que ya es como mucho, ya que además resulta que ahora el ministro Marcel no puede opinar. No, te pasaste, Ya. te pasaste 20.000 Solamente quiero agregar una Dígame. perlita sociocultural. Dígame. Me parece súper bien que personas mayores de 50 muestren su relación públicamente, que hay espacio para el amor, el deseo y el goce. Venía escuchando en la radio, a propósito de un portanazo, decía, un anciano, un señor de la tercera edad, de 72 años. No, decía, atroz. pero espérate, que la otra vez sí, anciana en no, un medio anciano. 62. Sí, una anciana. Entonces, no, hello. Hello, qué lindo que el amor. Cambiemos esas categorías. Además que no olvidemos, mira, lo último que quiero decir, el poder, la soledad del poder. ¿No? Que el poder te va generando, porque además trabajas
todo el día, 24/7. Además, ¿dónde vaya a conocer gente? ¿Dónde, pues? En Tinder, pues. No, en Tinder. claro, en el Claro, gabinete. imagínate la Yo de ministra. hecho supe que hizo match con la Alejandra. Oye, la ministra Toá en Tinder, ¿te puedes imaginar? No, yo fui ¿Cómo la se- primera match, pero lo deseché. O el ministro Toá en Tinder, no podrían. No podían No, ahora por lo no, menos. ya. Así que ya. Dicho lo anterior, chicas, vamos a cambiar de tema porque la oposición va con todo con su 8ª acusación constitucional, esta vez contra el delegado presidencial Gonzalo Durán. ¿Qué pasa aquí? Esto es a partir de lo que ocurre en este fatídico evento deportivo en lo que es el Estadio Monumental, donde mueren Milán Liempi, de 12 años, y Martina Riquelme, de 18. Se especuló mucho de que se había caído una valla, que esto había sido, ¿no es cierto?, producto de estas estampidas que se suelen producir en los eventos deportivos, de aquellos que no tienen tickets, etcétera. Pero recordemos que un informe reservado de Carabineros, con 3 testigos presenciales, determinaron que estos jóvenes, este niño y esta joven, fueron atropellados directamente por el carro policial. Pero no solo eso, el carro, dice uno de los testigos, jamás detuvo su marcha ni pretendió retroceder para esquivar a los fallecidos. Bueno, ¿de qué se culpa o por qué se lo responsabiliza? Básicamente por la figura de no haber protegido la seguridad y el orden público, si no me equivoco, una figura que después la voy a precisar. Bueno, ¿cuál es el punto acá? Que van entonces por la figura o la participación de Durán de no haber tomado todas las providencias que se debieron haber tomado ese día. Y lo último, y con esto cierro, que lo interesante es que alcaldes de Chile Vamos, como Mario Desbordes de Santiago, como Camila Merino de Vitacura, como Felipe Alessandri de Lo Barnechea y Sebastián Sichel de Ñuñoa, y Daniel Reyes, que no es de Chile Vamos, pero la Florida, bueno, ellos han apoyado a Gonzalo Durán diciendo que ha sido una persona trabajadora y diligente y rechazan esta acusación constitucional. ¿Quién habla, chicas? ¿Tú caché que cuando la pena dice con esto cierro, que a la mitad? Sí, pues, y después... Oye, ¿quién habla? ¿Quién habla? Para Oye, el otro día me No, pero que preguntaron... yo no digo con esto cierro, yo digo ¿no? voy a hablar mucho. Es que me gusta decir con esto cierro, pero después me entusiasmo. Ya, Yanna Levin. Bueno, se necesita la mitad más 1 de los diputados en ejercicio para aprobar las acusaciones constitucionales y esos son 78 votos, por lo tanto, basta que algún partido se abstenga para que se rechace. Y aquí hay un chantaje político que, bueno, la Alejandra lo quiere desarrollar más, porque es bien grotesco lo de la democracia cristiana. Pero me interesa ir a las causales, porque también son bien ridículas, ¿no? Las causales para destituir para aprobar la acusación constitucional y destituir a un delegado presidencial son sedición o traición a la patria, malversación de caudales públicos o violar la Constitución y las leyes. Ya, no hizo un golpe de Estado, ¿verdad? No se robó Ni la lo plata, planificó. No se robó la plata de la ANFP, que parece que ya no queda mucho. Entonces, violó la Constitución y las leyes. ¿Cuál en particular? Dicen, bueno, la garantía de derecho a la vida y la integridad. Ya, pero las leyes no se violan por negligencia. O sea, tú puedes decir, lo hizo mal, evaluó mal el escenario de seguridad, los informes no los consideró. Supongamos que se da en ese plano el debate, que siempre es un debate muy legítimo. Pero la Constitución no se viola por negligencia, sino que se viola por dolo. Entonces, ahí es cuando el ministro Cordero dice, aquí se está confundiendo la acusación constitucional con un juicio sobre las competencias o las capacidades de una autoridad pública. Y eso es parlamentarismo de facto. ¿Por qué? Porque a través de eso, y esto ha pasado en la historia pasada de Chile y de otros países latinoamericanos muy frecuentemente, cuando tú ocupas esa herramienta institucional para evaluar o mal evaluar autoridades de gobierno, que puedes criticar todo lo que quieras, lo que estás haciendo es meterte en la función del presidente de fijar su equipo de funciones. Entonces, no al lugar, como dicen los juristas. Yo creo que aquí hay un engolosinamiento en una herramienta que además no ha funcionado en 7 ocasiones. Ya se ha tratado de usar en 7 ocasiones contra 7 ministros por distintas razones, no ha funcionado. Y ahora van por un delegado presidencial que es un representante del presidente, pero no tiene la categoría de ministro. Y me parece que se ideó esta fórmula antes de saber el informe de Carabineros. El propio informe de Carabineros, y por eso hay 2
policías alejados de sus funciones. Hay una investigación tanto en la Fiscalía como en Carabineros respecto de violencia excesiva policial. Eso fue la razón por la cual han muerto o habrían muerto, y es lo que se está investigando, estas personas. Ya se desechó que hubiera sido por avalancha, por acción de los hinchas. Entonces, no me explico cómo puede ligarse la actuación cualquiera que haya sido de Gonzalo Durán con la muerte de estas dos personas. No se ligan, porque no es que no se tomaron las medidas adecuadas, no. Los carabineros, a cargo de la dispersión de los hinchas ese día, actuaron de manera incorrecta, y eso es lo que está, por lo menos, esa es la evidencia hasta ahora. Y segundo, hay un cierto embalantanamiento en la acusación constitucional por el apoyo el apoyo oblicuo de algunos parlamentarios de derecha para decir, si no renuncia nos vamos a ver obligados a apoyar esta acusación constitucional, que tampoco se entiende mucho. Yo solamente lo puedo comprender en la confusión que está viviendo en este momento la democracia cristiana respecto de si valía la pena o no valía la pena llevar una candidatura propia y la división que tienen internamente, pero no se resuelve esto pasándose a la derecha. Estos parlamentarios que están... Que son cuatro. Héctor Barría, Erika se van Edo, a ir Ricardo a demócratas, se van a ir a Cifuentes. amarillos. Claro. Digamos, hay una antesala de quiebre de la democracia cristiana. Es otra cosa. Pero respecto de la actuación de Gonzalo Durán ese día, si esa es la razón para acusarlo constitucionalmente, no hay delegado, porque todos los fines de semana hay asesinatos. Es responsabilidad del delegado presidencial evitar los asesinatos o tomar todas las medidas de diligencia para prevenirlo lo más posible, pero van a ocurrir más muertes. Exactamente. Mira, tú dijiste algo que hay que ponerle ahí un doble clic, que tiene que ver con que la llave de esta acusación la tiene hoy la democracia cristiana con los 4 parlamentarios que tiene este partido. Héctor Barría, Erika Edo, vicepresidente además de la Cámara, Ricardo Cifuentes y Alberto Undurraga, que además es candidato presidencial, presidente del partido. Es que No, la Junta, pero es que ahora la Junta Nacional, claro, hay una disputa, no se ha resuelto todavía. Claro, lo que pasa es que, pero aquí viene el Tribunal punto. Supremo lo resuelve. Sí, pero el Claro. Tribunal Supremo no, Exacto. Alberto Undurraga no le reconoce autoridad para resolver esto. Entonces, Ya, por lo pero tanto, el punto hoy día es el siguiente. tampoco Mira, es tanta gente. yo conversé con un con un demócrata cristiano, ex subsecretario, ex subdere, fue subsecretario de la presidencia en el gobierno de Bachelet, todos, Víctor Maldonado, que me decía lo siguiente, y con esta frase para mí resume todo. Para la democracia cristiana, decía él, hoy día, para la DC hoy, lo más importante es llegar a un acuerdo parlamentario con el oficialismo. Tal cual, así. Eso es. Esa es la frase, pero que la recalcó de manera tajante. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente que si estos parlamentarios votaran a favor de esta acusación, con todo lo que ya hemos descrito, cierran completamente la puerta a una posibilidad de tener, y si se cierra, no solo la democracia cristiana se ve en la obligación de pasarse para el otro lado y en definitiva tratar de empezar a pactar con la centro-derecha, porque la verdad es que sola no va a llegar a ninguna parte, o definitivamente sigue su línea de coherencia, ¿no es cierto? No apoya esta acusación constitucional y trabaja efectivamente para tener esta famosa lista parlamentaria que le va a permitir seguir subsistiendo un partido que está en una crisis bastante severa desde el punto de vista de la representatividad. Pero además aquí la condición de incumbente es demasiado directa, porque estos parlamentarios se juegan su continuidad en los escaños. Si ellos no tienen un pacto electoral con las izquierdas y centroizquierda, sencillamente pierden los escaños, porque la democracia cristiana está muy mermada electoralmente. Sacó 4 y tanto % en la elección de consejeros. Entonces, desde luego que van a aprovechar toda oportunidad para cambiarla, intercambiarla. No es tan explícito, no es tan burdo, pero siempre está el implícito, y entonces se aprovecha de pactar la posibilidad de su reelección. Si ellos se juegan su carrera política. Entonces, son los que tienen que votar cuando se ponga esto en la tabla de la sala de la Cámara en 5 días más, porque hoy día se constituyó la comisión revisora. Entonces, ¿qué? ¿Van a votar para que después el socialismo democrático y la izquierda les diga no pactamos contigo y pierdan su escaño? ¿Eso debe ser?
No tiene mucho sentido. No ¿Ale? tiene. Para cerrar este tema, bueno, Gonzalo Durán, mientras tanto, yo no sé O si sea, estará... yo creo que es la típica martingala de interés político que tiene poco fundamento porque no está basada ni en la evidencia, ni hay una evidencia clara, contundente para justificar una acusación constitucional, que es una herramienta legítima, está la Constitución. Yo creo que a esta altura está bien poco legítima, ¿eh? Pero está tan deslegitimada Claro. y volver a intentarla una vez más es como la definición de locura. Claramente. Ahora, yo conversaba hace algunos días, no recuerdo cuánto tiempo ya, con un diputado de la UDI y le decía, oiga, pero diputado, de nuevo una acusación constitucional, mire todas las que han fracasado. No, pero si ganamos una, ¿cuál? Quiero saber. Claro, se refería a la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema. Sí, está bien. Ok, pero no es contra el gobierno. Todas las contra el gobierno han fracasado. Lo que hace finalmente es que, tal como dices tú, esta es una herramienta que se ha totalmente deslegitimado. Pero ¿saben lo otro? Que con esto me gustaría también hacer un énfasis respecto de lo que vamos a estar conversando en el siguiente bloque. Vamos a estar hablando del informe emanado de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y que tiene que ver con el contexto electoral. Porque todo lo que pasa en Chile desde los últimos 4 años, porque este ha sido el gobierno que más eventos electorales ha tenido eventos electorales todos los años. Y cuando hay eventos electorales, particularmente una elección presidencial como la que va a ocurrir este año y parlamentaria, todo está mediatizado por lo electoral. Lo mismo esta acusación constitucional. Entonces, es súper difícil separar una cosa de otra, porque todos los parlamentarios que en este caso están apuntando a este, delegado presidencial como el responsable de la tragedia ocurrida ese día en el Estadio Monumental, finalmente uno tendría que pensar que buscan otros propósitos, ¿no? También es golpear al gobierno para que pueda la oposición fortalecerse como opción para las próximas elecciones. Ya, chiquillas, se nos acabó el tiempo. ¿Les parece que vayamos a una pausa? Pero antes quiero contarles que hay un nuevo programa infantil que se llama Atención. Quiero decir, atención, hay un nuevo programa. No, el programa se llama Atención. Domingo 11 de mayo a las 17 horas. Además, les queremos pedir que nos sigan en nuestras redes sociales. Por supuesto, X, Blue Sky, que le encanta a la Yasna, Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto suscríbanse a nuestro canal de YouTube y ya saben que nos encuentran en el 11.2 de Televisión Abierta y en el 102.5 del dial. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Voy a contar un chiste, pero a la vuelta. En Un Chile TV nos encantan los cortos. Cortos divertidos, cortos tristes, cortos de acción, cortos raros, cortos cortos y cortos cortísimos. Por eso, cada semana te traemos Circuito Corto, los mejores cortos chilenos, presentados por sus propios creadores. Circuito Corto, una producción conjunta con la Escuela de Cine y TV de la Universidad de Chile. Todos los martes, a las 22:30 horas, solo en Uchile TV. Me gusta mucho escribir, no sé no hacerlo. El verso en el rap se articula mucho más en función de la rima. Me gusta cuando, oh, qué vergüenza la weá que escribí, como que encuentro que es una buena señal. Uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema. Desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no. Poéticas del Puente, palabras sobre el río. Bien, ya estamos de regreso. Finalmente la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregó su documento oficial, ¿no? Aquí hay un resumen ejecutivo y fue entregado al presidente de la República, Gabriel Boric. Hay una frase que me gustó mucho que dice que, más que una frase, dice, este es un punto de partida y no de llegada. Y lo encuentro que de alguna manera nos pone en una esperanza, ¿no? Porque cuando hemos visto
que distintos representantes del mundo político, particularmente de las derechas, se han apurado en rechazar y descalificar este informe, ya sea porque no hubo unanimidad, cuestión que se autoimpuso, no era parte de la norma, no era una norma que había que cumplir. Pero pensemos que de los 8 comisionados, 7 votaron a favor de este documento. Bueno, creo que es importante de nuevo relevar esto, ¿no? De que esto sea un punto de partida para un conflicto que se arrastra por siglos y que es tan urgente de solucionar. Chicas, les cedo la palabra. Yo creo que la figura de Alfredo Moreno es destacable en este acuerdo, porque es una persona, digamos, la persona menos probable de empujar un acuerdo en la Araucanía. Es blanco, de derecha, empresario, santiaguino, o sea, es la persona menos probable, pero yo lo he escuchado en varias de sus alocuciones y dice algo que es políticamente cierto. Si no se soluciona el problema ahora, que se ha criticado el costo, que no resuelve todos los problemas, que no es... ya. Cualquiera de esas cosas que puede ser cierto desde distintas perspectivas, no borra el hecho de que si no se hace nada, el conflicto se va a agudizar y va a perjudicar a todas las personas interesadas en que haya alguna fórmula de solución. Entonces, es como en todas las cosas, ¿no? Cuando tú estás haciendo algo en tu casa o preparas algo y te dicen, no, pero no se hace así, se hace así. Bueno, ¿lo puedes hacer mejor? Hazlo. Y tiene otra propuesta mejor, lleve a cabo, ponga acuerdo a todas esas personas, escucha a las 5.000 personas que ellos escucharon y luego proponga algo mejor. Si no tiene algo mejor que decir, esta es la mejor alternativa dentro de todas las posibles, dentro de los ideales que cada uno tiene. Yo me imagino que desde la perspectiva de los pueblos originarios hay otras maneras de enfrentar este problema que sea mucho mejor, más adecuado a sus sentimientos, pero no hay piso político para esto. Y yo creo que le haría muy bien a la clase política, así como en un momento se pusieron de acuerdo para una reforma previsional, no la ideal, no la final, no la satisfactoria para todas las partes, pero sí la suficiente para tener piso político, que en este caso se tome esta tarea, que es una tarea de todos los habitantes de este país. No podemos seguir con el conflicto en la Araucanía de esa manera. Ya. Y yo quiero agregar solo una cosa. Dígame. Que a mí me sorprende el encuadre periodístico, sobre todo, de continuar hablando de macrozona sur. Nosotros estamos en la macrozona centro, aquí en Santiago, y está la macrozona norte, pero nadie dice yo vivo en la macrozona centro o voy a ir a la macrozona norte. Uno habla de los territorios. Entonces, este eufemismo, este encuadre policial del problema, creo que también es una camisa de fuerza que impide ver la naturaleza del problema. Si le ponemos vivo en la segunda división de ejército, no creo que podamos resolver ni hablar políticamente de nada así. Ya. Como el antónimo del Huelmapo, en realidad. Claro, es como antes no se hablaba de dictadura, se decía régimen 11 de septiembre, está bien. O pueblo, claro. La gente, la ciudadanía. Claro. La gente. Oye, yo creo que, visto desde otro punto de vista, Alfredo Moreno es el más probable articulador de este acuerdo, porque él fue mandatado por el presidente Sebastián Piñera para llegar a un acuerdo y avanzó muchísimo, y eso fue reconocido, porque hay veces que se dice, pucha, la oposición que es mezquina, y entonces la oposición dice, pero ustedes fueron peores. No, el trabajo que hizo Alfredo Moreno durante el gobierno de Sebastián Piñera para buscar un mecanismo de paz y entendimiento, le pondría de otra manera, fue súper reconocido transversalmente, y solo se vio interrumpido por la muerte de Catrillanca y el famoso Comando Jungla, no sé si se acuerdan. Pero él iba como avión en esa articulación. Por lo tanto, era la persona adecuada. Y en ese sentido, quiero recordar que en algún minuto también se planteó que el heredero de Sebastián Piñera podría haber sido él, y primó Evelyn Matei. Y cuando uno ve las reacciones a esto, o el rol que juega cada una de estas dos figuras en este principio de acuerdo, que es muy promisorio, porque es un acuerdo de solución entre personas de índole completamente distinta, mapuches, no mapuches, sensibilidades políticas diametralmente distintas, y hubo casi unanimidad. Estas dos figuras, Matei y Moreno, ¿quién representa mejor lo que cuando murió Sebastián Piñera, la propia derecha de Chile Vamos dijo? El legado.
el entendimiento, los consensos, los acuerdos, la capacidad de mirar en perspectiva. Todo ese lado luminoso, no el oscuro que lo tenía, por supuesto, Sebastián Piñera, está representado en este acuerdo. Una de las últimas iniciativas políticas que tomó Sebastián Piñera fue firmar el acuerdo Democracia Siempre para el 50º del golpe. No lo hizo nadie de sus partidos, porque quisieron hacer una declaración aparte que decía más o menos lo mismo por lo demás. Entonces, que Evelyn Matei vuelva a dilapidar, como lo hizo con la reforma previsional, una oportunidad de liderar a esa derecha de tradición democrática, capaz de llegar a acuerdos, capaz de ceder para avanzar, a mí me resulta por lo menos inexplicable. Bueno, es un punto súper interesante porque en el fondo también lo que tú dices acá se revela si acaso el piñerismo está vivo o murió con Piñera, que es un punto que yo quiero recoger de lo que tú dices, porque escuchaba ayer una entrevista que tú estabas haciendo donde efectivamente se decía que si Piñera hubiese estado vivo, él habría sido el primero en reconocer este documento. Porque si hay algo que tuvo Piñera con todas sus luces y sombras, como todos los seres humanos, es tener esa visión de Estado para desembarazarse de la dictadura y de las graves violaciones de los derechos humanos que a su sector le costó tanto y le sigue costando, por supuesto, pero también para entender que ahí vamos a tener un conflicto que si no le poníamos un punto de consenso, y cuando hablamos de consenso, evidentemente para llegar a ese consenso tuvimos que ser capaces de ponernos de acuerdo muchas personas, muchas visiones distintas. Entonces, cuando en una comisión tenemos 8 comisionados, de los cuales 7 están dispuestos a firmar este documento, entre ellos una senadora con quien vamos a estar conversando en un ratito más, que decide renunciar a su partido, el Partido Republicano, la senadora Carmen Gloria Aravena, para dar aprobación a un proyecto, eso te habla de un logro que a mí me parece extraordinario. O sea, extraordinario sobre todo porque estamos hablando de personas como ella que viven en la zona y que saben lo que significa seguir postergando la resolución de este conflicto. Y alguien me va a decir, no, pero esto no va a terminar con el terrorismo o no va a terminar con las acciones violentas. Claro, probablemente no va a terminar del todo, pero va acotando esas acciones de tal manera que el tema principal, que es el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, vaya logrando una resolución. Siempre se ha dicho aquí la solución del problema mapuche se llama tierras y reconocimiento, devolución de tierras. Si no, cualquier idea que no resuelva ese problema va destinada al fracaso. Y aquí hay una propuesta coherente, sensata, cara, porque es caro, pero más caro es mantener a la policía, al ejército. ¿Cuánto vale eso? Claro. ¿Cuánto valen 4 años y tanto de estado de excepción? Por supuesto. Con todo el despliegue militar. ¿Cuánto se ha despojado? ¿Cuánto vale lo que se ha despojado? De todas maneras, es un acuerdo, cualquier abogado te diría, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Un buen juicio, claro, tal cual. De hecho, se calcula que si que esto que cuesta $4.000 millones, que es la cifra que ahora se ha expresado. Ese es el as. Pero podría llegar a ser $8.000 millones si esto no se resuelve. Entonces, ¿qué estamos esperando? De nuevo el año electoral. ¿Por qué tanto José Antonio Kast como Evelyn Matei? Pero sobre todo, ¿por qué Evelyn Matei, antes de leer el documento, le empieza a poner trabas al documento? ¿Por qué? Además, teniendo gente del sector. Pero esa es la trampa. Aquí estamos con cosas. Aquí hubo una operación política articulada por la derecha para boicotear este acuerdo. Porque tener un acuerdo es un legado para cualquier presidente que lo haya tenido, aunque no sea su mérito. Es un legado muy valioso, para sentar las bases para la solución. Y hubo una operación política para desarticularlo y boicotearlo que se nota tan... O sea, la huella está tan nítidamente estampada como el hecho de que se criticara incluso antes de conocer el texto. De que el texto apareciera. O sea, ¿qué es eso? De hablar de expresiones que... echar de menos la expresión terrorismo que sí está en el texto. Echar de menos o hablar de los tintes octubristas porque se menciona la palabra gobernanza. Perdón, los directorios de las empresas tienen gobernanza. No es lo mismo que gobierno. Entonces aprendamos un poquito el léxico también para desarrollar estas operaciones políticas tan burdas. Y tanto es así que el propio señor Sebastián Avellán, según dicen los otros miembros de la comisión, que es el único que votó en contra, por lo tanto no dio la unanimidad,
que de todas maneras es una mayoría abrumadora, o sea, Sí. 7-1. 7-1. Este señor estaba de acuerdo, por lo menos según la versión de Carmen Gloria Aravena como de el propio Moreno, estuvo de acuerdo durante todo el proceso y tenía una sola discrepancia respecto de uno de los 22 puntos. Y resulta que rechaza a última hora y ahora parece que va a ser candidato a senador. Que va a ser por el que escaño. reemplace. Claro. Exactamente, No, sí, es muy por el terrible escaño todo. que va a tener que dejar la senadora Aravena. Entonces, es muy grotesco, Es muy grotesco. la operación política. Es muy grotesca la operación política, es una pena. Y es muy triste porque son problemas que requieren solución. Se supone que las personas están en el servicio público para servir al país, más allá de los cálculos que tienes que hacer, por dónde vas, qué apoyos tienes y todo, pero se supone que estás ahí con un propósito. No puede ser tu propósito siempre boicotear y ganar tu partido, lo que sea, a costa de destruir cualquier posibilidad de avance. Eso es lo que deslegitima la política. No, yo francamente digo, qué pena que si esto sucumbe, vamos a tener que lamentarlo por muchas generaciones más y particularmente para la gente que vive en esa zona del país. Chicas, cambiamos de tema, ¿les parece? Porque, se ha hablado mucho acerca de esta ofensiva del gobierno de Benjamín Netanyahu con respecto a esta llamada conquista de Gaza. Nosotros pusimos ahí la sangrienta conquista de Gaza porque el nivel de crisis humanitaria que está viviendo hoy esa franja que, tal como decía el analista internacional Raúl Sor, ya no se puede hablar de franja, es un callejón sin salida. Hay 3 meses en que el gobierno de Israel ha impedido la llegada de ayuda y de alimentación. Hay una hambruna terrible. Hoy día veía una madre como desesperada, veía a su guagua que pesaba 2 kilos y tenía 5 meses de vida. A los 5 meses se calcula que uno ya tendría que estar pesando la guagua a lo menos 6 kilos. No podía darle leche materna porque ustedes comprenderán que si no hay comida, No se ¿qué produce. leche? ¿Qué se produce? Nada. Tampoco le podía dar cualquier fórmula y la fotografía era tremenda porque era una guaguita completamente desnutrida. Bueno, no había dónde conseguir la fórmula y finalmente la habían conseguido en un hospital y tenía solo para 4 días. ¿Qué dice el gobierno? Que eso no es verdad. Que no es verdad que no hay comida, que no es verdad, bueno, en fin, la negación total ante el mundo cuando se está viendo la evidencia, no solo de lo que estoy describiendo, sino también de las más de 40.000 personas que han muerto y entre ellas una cantidad terrible de niños. Esto es parte de una historia que no termina nunca de escribirse, Alejandra. Sí, yo creo que conquista no es una palabra adecuada porque conquista en algún término tiene un sentido épico, positivo. Puede haber conquistas amorosas, puede haber conquistas de territorio, digamos, igual hay un destrozo de la naturaleza. La conquista se refiere a anexarse el territorio. Claro, pero voy para allá. Las palabras que... Hay otra traducción que se ha ocupado en los medios franceses y españoles, que es ocupación y retención del territorio. Y cualquiera sea el objetivo de Netanyahu, el objetivo ya no es, porque todo se ha hecho en nombre supuesto de derrotar a Hamas, que hay terroristas, que es una supuesta autodefensa. Y con esto se devela que en realidad el propósito es apropiarse de ese territorio y expulsar, sino aniquilar a la población sobreviviente ya de este ataque sostenido. Entonces, cuando tú decides ocupar y anexarte el territorio donde vive una población de 2 millones de personas, obviamente que la pregunta es ¿qué vas a hacer con esas 2 millones de personas? Lo que ha dicho Israel es que los va a expulsar hacia el sur. ¿A dónde? ¿Los va a superponer en otro país? Está también pretendiendo controlar la alimentación. Todo ese chantaje que hacen las fuerzas que ocupan un territorio por la fuerza y que es terrible. Yo creo que lo más terrible de todo es la impotencia con que todos observamos esto y no podemos hacer nada. Los organismos internacionales han perdido la capacidad siquiera de detener, de llevar ayuda humanitaria que está permitida incluso en las guerras. Yo no sé cómo se va a resolver esto, pero
creo que todas las personas como de buen corazón o con algún sentido humanitario deberíamos, todos, y me incluyo, estar conmovidos constantemente por lo que está pasando y tratar de aportar de alguna manera, boicotear a las empresas que apoyan la guerra, no sé, hacer algo. Porque ya hablar y decir qué terrible, no, como que no alcanza. Y quiero decirte algo, Jasna, antes que darte la palabra, y es que cuando, ¿se acuerdan cuando Donald Trump subió a sus redes sociales esta, digamos, imaginería con inteligencia artificial, este famoso resort, y todos dijimos ya se pasó la frivolidad? Bueno, resulta que efectivamente lo que se está pensando es, dada la posición estratégica que tiene, más bien estratégica en el Mediterráneo, bueno, lo que se está pensando definitivamente es convertir Gaza en una suerte de paraíso turístico. Eso te lo digo, lo he escuchado de personas tan destacadas como analistas como el propio Raúl Sor, y eso ya me parece, pero te juro, pero terrible, porque ¿quién se puede imaginar construir sobre un cementerio donde ha muerto tanta gente inocente un resort turístico? No sé quién. Netanyahu y personas que están en el gobierno que parecen incluso ir más allá de Netanyahu. O sea, en Israel gobierna una ultraderecha protofascista de una integrismo que no se ve ni siquiera en las ultraderechas de Hungría o de Alternativa para Alemania. Es además integrista, fundamentalista, ultrarreligioso, tiene todas las características de esta nueva ola. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Además, despliega una propaganda, como todas las guerras, que cala en la ciudadanía, por supuesto, si esto parte con otra masacre que es la del 7 de octubre, la matanza de Hamas en contra de una población israelí. Pero lo que estamos viendo hoy día es el desmoronamiento moral y político del orden internacional en materia de derecho internacional humanitario. Moral, porque cuando tú tienes expresiones como las que se despacha Donald Trump sobre este Amar-a-Laga del Medio Oriente, ya sencillamente rebasas todos los límites de la convivencia de la ética humana. Y política, porque los organismos internacionales carecen hoy día de herramientas para sancionar esto. Existe una orden de aprehensión y captura contra Netanyahu y los líderes de Hamas en la Corte Penal Internacional que no se va a poder implementar nunca. Entre otras cosas porque ni Estados Unidos ni Israel son signatarios del Acuerdo de Roma, que es el que fundamenta esta Corte Penal Internacional. Mira, hoy día se conmemora los 80 años desde el término de la Segunda Guerra Mundial, que es justamente el hito que da origen a la nueva arquitectura del orden internacional en materia de derechos humanitarios, en materia de derechos internacional de derechos humanos, porque a partir de los horrores del Holocausto es que se genera el concepto de genocidio. ¿Y quién? Esto es súper interesante. ¿Quién acuña jurídicamente este concepto? Un jurista judío polaco cuyos padres son sobrevivientes de Auschwitz, que se llamaba Rafael Lemkin, y él, a partir del debate jurídico de los juicios de Nuremberg e incluso a partir del otro genocidio que hubo décadas anteriores de los armenios por los turcos, él estableció este concepto y lo propició para que fuera acuñado en el ordenamiento jurídico internacional, y ahí está. Y frente a nosotros, a nuestros ojos y a los ojos de toda esta arquitectura internacional y toda esta base jurídica del orden internacional en materia de derechos humanos, se están cometiendo genocidios. Y no hay instrumentos para combatirlo. Yo solamente quiero aportar un dato, porque aparecen muchos datos y yo creo que uno puede decir, bueno, son datos propagandísticos y tal. Pero desde el inicio del conflicto o de la respuesta de Israel al ataque ese de octubre, la esperanza de vida de los gazatíes ha bajado de poquito más de 70 años, que tampoco era una gran esperanza de vida, digamos, está igual disminuida,
ha bajado a menos de 40 años. Entonces, la esperanza de vida baja o por enfermedades o por pandemia, pero en este caso ha bajado por las muertes, la desnutrición y, digamos, la esperanza de vida de las personas ha disminuido a niveles pre-creación de la ciencia, pre-vacunas, pre-sociedad moderna. O sea, Entonces, la ayuda humanitaria está bloqueada hace 2 meses. Claro. Hace 2 meses que no se puede entregar un y va a kilo seguir de harina. bajando. O sea, quiere decir que las personas pueden esperar vivir menos de 40 años si nacieron en Gaza. Ahora, hay una reunión, hay una visita de Donald Trump este domingo a Arabia Saudita. Y lo que se señala es que en esa reunión se va a analizar qué países podrían recibir a la población gazatíe. ¿Se imaginan ustedes 2 millones de desplazados? 2 millones de personas, claro, nos imaginamos, o sea, en Venezuela, acá hay 7 millones, ¿no?, de que han salido de Venezuela. Pero yo les pregunto, después de todo este horror que ha vivido la población palestina de Gaza, ¿qué va a pasar con esas futuras generaciones? ¿Cómo van a crecer? Ellos creen que arrasando con esta franja y también, según lo que dicen analistas, con la intención también de anexarse parte importante, si no todo, Cisjordania, ¿qué va a pasar ahora? O sea, este gobierno y este fundamentalismo, como dices tú, Yasna, con ribetes y con tintes fascistas, ¿no? La pregunta es, el no tener un Estado palestino, el echar por tierra ese anhelo de décadas, ¿qué va a generar después de todo lo que se ha vivido? Porque efectivamente Hamás está derrotado militarmente. Pero ¿quién dice si mañana no se va a rearticular a propósito de de esta respuesta que sin duda es una respuesta absolutamente desproporcionada, más allá, y lo hemos dicho en este programa, de la terrible situación que vivió Israel cuando se produce la masacre el año 2023, el 7 de noviembre. Pero esta respuesta ha sobrepasado todos los límites y, tal como decías tú, Yasna, pasando por encima del derecho internacional. Y yo diría que hay pocas personas hoy día que en el mundo no están señalando abiertamente que aquí se trata de un genocidio. Entonces, después de esto, tú puedes trasladar a la población a donde tú quieras. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esas futuras generaciones que van a ser las sobrevivientes de este drama político, humano, social? Eso. ¿Algo más? Nos quedan 3 minutos, chicas. Tú querías decir algo sobre la pesca, volviendo a Chile. No, es que se postergó la definición hasta la próxima semana, pero se está discutiendo en una comisión mixta algunos artículos de la llamada Ley de Fraccionamiento Pesquero que no recibieron, fueron rechazados por el Senado, habían sido aprobados en la Cámara y ahora se están rediscutiendo. Y en ese debate hay un artículo que era muy importante, que era que permitía licitar la pesca adicional de... ¿Cuál era la pesca? El jurel. Del jurel. Entonces, como aparte del fraccionamiento, se espera que esa pesca crezca más, se iba a licitar ese exceso. Y esto se había aprobado en la Cámara de Diputados, el Senado lo rechazó y ahora, curiosamente, se rechaza en esta comisión mixta con votos de derecha, eso es esperable, pero también con el voto de Fidel Espinosa, socialista. Y yo creo que son estas noticias como que se pierden en medio del debate público, pero que es importante mirarlo porque ahí está operando el lobby de la industria pesquera, de la gran industria pesquera, de alguna manera desmantelando este proyecto que intenta reemplazar aquel nefasto proyecto redactado con actos de corrupción. Es más, las empresas pesqueras ya anunciaron y algunas ya iniciaron acciones legales en contra de este proyecto porque no solamente no les gustaba este artículo, no les gusta la redistribución de las cuotas existentes, demandas contra el Estado chileno por haberles quitado lo que ellos consideran sus derechos adquiridos, que me parece de una tupé ya. No hay derecho adquirido en el mundo empresarial. Es un concepto para los derechos adquiridos laborales. O sea. El propio hecho que hablemos de cuotas
te habla de que el derecho de respecto de cuotas, los pescados son de los chilenos. Claro, no son de las pesqueras. Pero además, una de las empresas que está, digamos, en este cartel de empresas oponiéndose a este avance legislativo es Blumar, la misma empresa cuya nave Cobra chocó contra la empresa Bruma, es que Bruma. Que en realidad era una embarcación más pequeña. Una embarcación pequeña y que lo negó al principio y ahora, digamos, está más o menos evidente que sí ocurrió. Y yo creo que es triste y es decepcionante ver que a pesar de que se está intentando reemplazar la llamada ley Longueira, de todo lo que ha pasado, de toda la exposición, de todos los artículos, de todos los ríos de tinta, como se dice, que han corrido sobre la forma en que la industria pesquera ha hecho valer sus intereses de manera espuria, sigue el demonio metiendo la cola en esta ley. Esperemos que el próximo martes 13, que cuando se reanude, por lo menos se mantengan los muebles, pero ya se han perdido artículos importantes. Por lo menos la redistribución sí se logró en 20 de las especies y los pescadores artesanales están bastante satisfechos. Si el tema de las licitaciones es la competencia, que hay 6 familias que muy empresarias serán, pero no les gusta competir. Ya pues, chiquilla, nos tenemos que ir a una pausa y al regreso vamos a estar conversando con la senadora ex republicana Carmen Gloria Aravena. Ella además integró la Comisión para la Paz y el Entendimiento acerca de este informe que fue entregado al presidente Gabriel Boric. Hay fotos que guardan historias. Pucha, yo creo que nos siguen faltando referentes culturales en Chile para aferrarse con cariño. Un mundo que puede ser revelado. Y miro a la cola y digo, oye, está Allende, es Allende. Dije, wow, quizás ganamos. Recuerdo los primeros por lo menos 15 años de SAIC donde me maltrataron mucho. Me pasa, Denise, que yo pienso en esos años y no había una mujer encarando una banda, ¿no? Queremos ver quién eres hoy. Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Esta semana en Revelados conversamos con Marcela Trujillo, Maliki. Revelados, solo por las pantallas de UChile TV. Ya estamos de regreso y vamos a conversar a esta hora entonces con la senadora Carmen Gloria Aravena. La senadora también ya está desde el Congreso, senadora, ¿no es cierto? Sí, estoy en una salita chica afuera de la sala porque ocurrió una situación muy providencial, que íbamos a votar voto obligatorio y multas y se entrampó la discusión, se pidió segunda discusión, hay complicaciones parece entre los dos sectores y esto no se va a votar hoy día, va a pasar para la próxima semana. Así que nos regaló estos minutitos. Nos regaló estos minutitos. Senadora, bueno, déjeme contarle a nuestra audiencia que la senadora Carmen Gloria Aravena formó parte de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento. Ella fue una de las 8 integrantes, las personas que integraron esta comisión, y en tanto su participación, ella da su voto a favor del documento. Y por esta razón decidió renunciar a su partido, el Partido Republicano. Senadora, quiero partir con lo siguiente porque usted dijo que era un tremendo error político de su sector no haber aprobado este documento. Ahora que se conoce, ¿qué opina de lo que se ha dicho en estos días, tanto por los candidatos como por los distintos parlamentarios, ¿no?, del sector? Bueno, pienso lo mismo que pensaba, que efectivamente es un tremendo error político, principalmente del Partido Republicano, al que yo pertenecí 2 años, en el sentido de que uno no puede dar señales a la ciudadanía de descontento frente a un documento que no se había entregado, que se había probablemente filtrado, pero borradores muy antiguos, y muchos de los argumentos de mi sector se han ido cayendo desde ayer en las 4 de la tarde, cuando está el documento hoy día arriba en la web,
y el tema del terrorismo estaba, hay ley de víctimas, 3 capítulos de víctimas, no hay plurinacionalidad, no hay autodeterminación, o sea, todo lo que ha sido los fantasmas que han rodeado este informe no están por ninguna parte, pero lamentablemente en el caso del Partido Republicano, y no es que yo sea malagradecida ni nada, pero es raro que sigan con un discurso muy radical donde no reconocen nada, y hoy día me sorprendo que el presidente Arturo Esquela, al consultarle qué es lo que haría el Partido Republicano, y ahora entiendo por qué nunca les iba a gustar el documento, ellos no reconocen la deuda que tiene la ley indígena y también plantean que la forma en que ellos solucionarían este problema es con un estado de guerra que después corrigen y dicen estado de sitio. Y ley marcial para toda la zona. Entonces la verdad es que si ese era realmente el pensamiento del Partido Republicano, que ahora lo están transfiriendo, evidentemente no iban a concordar con nada de lo que yo presentamos y construimos, y evidentemente yo no jamás pensaría que eso es una solución, y por lo tanto quizás estaba en el lugar equivocado, nunca lo transparentaron el pensamiento tan radicalmente como hoy día en la mañana en una entrevista. Sí, Arturo Esquela dijo también ni un centímetro más de tierra. Otra cosa que dijo es que gracias a la demanda del Partido Republicano y la solicitud que le hiciera a usted, es que se incorporó la idea de una reparación a las víctimas del terrorismo y de la violencia rural, que eso no habría estado antes del planteamiento que hizo su ex partido. ¿Eso es verdad? No, lamentablemente no es verdad, falta la verdad y lamento. Siempre he pensado que Arturo es una persona muy coherente, es un abogado y eso nunca ha sido verdad. En estricto rigor, el proyecto yo lo presenté hace más de un año, lo elaboré con Pablo Urquizar, que es mi abogado permanente en temas de seguridad, que me ayudó a hacer la ley de usurpación y la infraestructura crítica. Y esta ley se elaboró bajo las condiciones que yo puse a mi abogado, obviamente, que es un experto en esto, y nunca jamás en la vida se me condicionó de parte del Partido Republicano nada, ni del terrorismo, ni respecto a la ley. Es más, el que condicionó eso, porque hay que ser correctos, es el presidente, que en su decreto indica en uno de los puntos que debemos presentar propuestas vinculadas a la violencia y al terrorismo en la región. No olvidar, en la zona, perdón, que el presidente cuando anuncia esta comisión dice claramente que nombra actos de carácter terrorista, los nombra, así queda en el discurso, y él nombra el caso del Molino Grolmus, que además yo conocía personalmente de las personas que fueron afectadas, y uno murió, don Helmut, y yo a partir de eso, hace un año atrás, cuando todavía no presentaba avances al partido, digamos, esta propuesta que fue revisada por el SECPRES de ese momento, que era el senador Elizalde, o sea, el ministro Elizalde de SECPRES, y Carolina Toá, que eran la ministra del Interior. Ellos revisaron con su equipo el proyecto y, dado que no tuvieron observaciones y que los comisionados accedieron a esta propuesta, porque pudo haber sido otra, pero lo que sí es que el que puso el tema, y en eso al César lo que es del César, fue el presidente con su decreto, y jamás, yo soy una persona muy cristiana, no me gusta mentir, esto jamás estuvo vinculado al Partido Republicano y nunca ellos exigieron algo así. Es más, cuando yo terminé la ley y la ingresé al ministerio, les di una copia a ellos, pero jamás tuve ningún tipo de observaciones o aportes para haber mejorado esta propuesta que ya había sido ingresada. Senadora, yo creo que es importante que usted nos cuente, yo sé que lo ha dicho en otras entrevistas, pero cuente qué pasó, porque yo me imagino que el Partido Republicano, cuando usted acepta participar de esta comisión, el Partido Republicano sabía, le dio su aprobación a que participe de esta comisión. ¿En qué momento el Partido Republicano la empezó a presionar a usted para que rechazara el documento y con qué argumentos? ¿Qué argumentos le dieron o cómo la presionaron para eso? Yo estuve permanentemente informando después de un año de trabajo, porque el primer año fue de diagnóstico. El trabajo del catastro y de los especialistas duró un año. Nosotros tuvimos que estudiar, porque
No éramos expertos en leyes indígenas, ni expertos en las experiencias internacionales, ni en el 169 con tanto detalle. Y muchas entrevistas en terreno, eso fue el primer año. Por lo tanto, no había mucho que entregarle al partido. Y ya este segundo periodo estuve en permanente entrega de documentos. La verdad es que nunca tuve reporte de vuelta de qué les parecía bien, qué les parecía mal. Yo cumplía con entregar la información y tratar de explicar. Ya diría yo que en marzo, cuando ya se acercaba el tiempo de entregar la propuesta definitiva, se me pidieron algunos informes que yo fui entregando, informes de avance, y ya comenzó primero Ideas Republicanas, después su secretaria ejecutiva, después el presidente del partido, con no muchos argumentos, siempre que era octubrista, que era, digamos, casi como la constituyente, la primera constituyente, plurinacional, etc. Y yo tratando de explicar que eso no era así. Yo diría que nunca estudiaron los documentos, creo que eso pasó, y tampoco creo que, y discúlpenme, digamos, yo sé que alguien lo va a ver del partido, pero a mí me queda la sensación de que no conocen la ley indígena, porque del minuto en que la conocieran, ellos sabrían que hay una deuda que está bastante clara digamos, en la ley, y que la CONADI tiene, digamos, la normativa de las aplicabilidades por desmedro de título de merced, y tiene compromisos del Estado que, si hoy día uno lo quisiera cobrar, son documentos como una letra, un cheque o lo que sea, de número de hectáreas de más de 350.000 hectáreas. Entonces, la verdad es que si bien nosotros buscamos otra alternativa que no sea solamente tierra, me llama la atención que no reconozcan la deuda, porque eso es legal, es jurídico. Entonces, no sé si no ha leído la ley, no tengo idea, pero es bien preocupante y bien desilusionante. Quiero ser bien franca y con respeto, porque no tenemos por qué saber de todo. Pero cuando damos opiniones tan taxativas, tan duras, y sacamos, hoy día yo me entero de la propuesta del Partido Republicano a mediodía, cuando sacamos este tipo de declaraciones tan incendiarias como un estado de excepción, o sea, un estado de sitio, guerra en el fondo, y ni un milímetro de tierra más, o sea, desconocemos la ley, desconocemos los compromisos del Estado de Chile, y además imponemos una situación muy compleja, y anunciamos eso. La verdad es que yo estoy asombrada y muy desilusionada, porque pareciera que le hablé a las paredes y que nunca me escucharon. No había interés de escucharme, y claramente hablábamos idiomas diferentes. Sí, senadora, usted también lo ha dicho, pero es importante porque usted vive en la Araucanía, y usted misma me contaba que tenía una amiga que había sufrido la violencia, producto, ¿no es cierto?, de la radicalización del conflicto. La pregunta más simple que le quiero hacer es, ¿por qué usted decidió aprobar este documento? Porque es, en mi opinión, mi humilde opinión, siendo ingeniero agrónomo, habiendo trabajado más de 25 años en las zonas rurales de la región, la oportunidad más grande que tiene el país de dar cumplimiento a una obligación que el país tiene, incluso firmado tratados internacionales y el convenio 169, algo posible, y que también tiene una ley que repara a las víctimas de violencia. Las 10 orgánicas radicales que viven y lamentablemente afectan a la macrozona sur tienen y han tenido siempre un motivo, que es la deuda que tienen con el pueblo mapuche. Esto dejaría de ser real si nosotros damos cumplimiento en 15 años como proponemos y cerramos un capítulo triste en la historia. Mejoraríamos la condición económica de muchas familias con las que yo trabajo, miles de familias, que hoy día podrían tener un futuro con mayor esperanza y mayor desarrollo, y sobre todo con más libertad, porque hoy día las tierras se podrían arrendar, podrían mejorar infraestructura, equipamiento a partir de dinero en vez de tierra. O sea, de verdad, no quiero aburrirlas con todo, pero yo como habitante de la Araucanía, yo nací allá, estudié en el colegio, estudié en la universidad, mis posgrados los hice en la universidad, y trabajo en el sector rural de desarrollo público y privado desde los 21 años. Yo nunca dejé de trabajar a pesar de 3 hijas y vivir en el campo además. Entonces, ¿qué puedo decirle? O sea, no tenía ni un milímetro de posibilidad moral para votar en contra de algo que es, si yo lo hubiera leído afuera, hubiera dicho que esto es muy bueno. Claro que todo es perfectible. Yo soy parlamentaria, uno puede mejorar las normas, pero darle una oportunidad inteligente, efectiva,
reconocer los pueblos indígenas en el ámbito de su cultura, de su idioma. No estamos dando autonomía, pero tienen derechos. Y yo, las primeras veces que iba a las comunidades indígenas no entendía nada, porque las más mayores hablaban solo mapudungún, y yo español, castellano, y no... Yo decía, pero aquí todavía hay gente que habla su lengua, y eso está bien. Yo soy una fanática de la textilería, instalé, no yo, sino que como directora de Cercotec, 2 tiendas que hoy día existen todavía en la región de textilería con mujeres mapuches. O sea, yo las valoro, los admiro, son diferentes a nosotros en sus costumbres, somos todos chilenos, pero esa gente requiere que se le cumplan las promesas, que se cumplan los anhelos que tienen de cerrar un capítulo triste de la historia y reconocer nosotros los chilenos que es valorable que 4 regiones del país cuenten con una interculturalidad que nos hace diferentes, pero ricos en cultura, y que de alguna manera hablamos cosas en mapudungún sin saberlo, comemos merquén, comemos harina tostada, o sea, tenemos muchas cosas que confluyen en una diversidad que es muy interesante, pero que no debe ser folclorizada, sino más bien asumida como algo que enriquece la sociedad del sur de Chile. Yo soy una mujer que tiene ideas de centro derecha, que cree en el mercado, en el capitalismo, muchas cosas, pero creo que hay límites para todo, y esto cruzó todos los límites de lo razonable, la petición que me hizo el Partido Republicano. Y si tú me preguntas hoy día a ustedes, yo les digo que estoy muy tranquila, muy contenta de la decisión que tomé, y después de las declaraciones de Arturo Esquela, jamás en otra condición yo hubiera seguido en el partido. Así que hoy día, feliz de la decisión, me anticipé a algo y de alguna manera hice lo correcto. Senadora Aravena, ¿a qué cree usted que obedece esta radicalización que además se produce en el último minuto? Y en el último minuto, además, en que el comisionado Navellán decide no dar la unanimidad respecto a un punto final que después él amplía a otros, pero que según el presidente de la comisión, uno de los presidentes, Moreno, fue el único punto, el último punto, el que concitó su alejamiento. Y resulta que ahora aparece como uno de los candidatos posibles a el escaño que usted va a dejar en la Araucanía. O sea, aparece como un premio. O sea, claramente, en ese sentido, contarles a ustedes que alrededor de 4 días antes Sebastián construyó muchas de las redacciones, estuvo de acuerdo, las leíamos, las revisábamos, pidió cambiar puntos, el grupo de los comisionados mapuches aceptó generosamente todos los cambios que él pidió. El día 30 a las 11:30 de la noche, él empieza a votar punto por punto en contra. La verdad es que no entendíamos nada porque era una situación absolutamente impredecible, y terminamos no comprendiendo la decisión que había tomado porque tampoco quiso dar argumentos de sus votaciones. Él por la prensa fue dando argumentos de por qué, y la verdad es que solo votó 16 puntos, o sea, votó 16 puntos en contra y 6 a favor, y mucho de lo que ha justificado yo he tenido que explicarlo en muchas entrevistas porque la verdad es que no, pareciera que no entendió, no ha querido entender, no lo sé, no puedo comprender, pero hoy día es candidato, pareciera bastante oficial ya a parlamentario en la Araucanía. Senadora, es muy extraño en la política chilena que un parlamentario o un político o política ya instalado renuncie a un escaño y que, digamos, por razones de principio, renuncie a una trayectoria política. ¿Cómo cree que este proceso, estas presiones que vivió usted y que estamos viendo también, o premio a quien se ajusta a esa línea, qué pasa con la política chilena? ¿Ahonda el desprestigio? ¿Esto es una manifestación de simplemente una campaña electoral? ¿Qué va a pasar con los problemas que no se pueden resolver en estas dinámicas? Mi aprendizaje es que mucho de lo que como ciudadana yo nunca entendí de por qué no solucionábamos y por qué nos quedábamos entrampados en discusiones absolutamente ilógicas, y muchas tienen que ver con esto. Y cuando algún colega
se arranca la sala a minutos de votar porque tiene presiones y perdemos un voto y la ley no sale o no sale de la manera que hubiéramos querido, ahí están las respuestas. O sea, mientras no tengamos la fortaleza para mantener nuestros principios, las decisiones que tomamos, y todavía existan estos manejos muy, muy poco correctos, en mi humilde opinión, no tengo mucha esperanza, pero sí hay gente muy correcta, o por lo menos que yo siento que realmente votan por principios, pero claro, renunciar ya es algo más complejo, pero yo siempre como ciudadana, profesional, participando en miles de cosas, porque tengo que decirles que yo ayudé en Cáritas, en la Fundación por la Superación de la Pobreza, o sea, siempre estuve motivada por las cosas sociales y de desarrollo voluntariamente. Entonces, yo siento que me puse a prueba yo misma, porque yo siempre fui muy crítica de lo que creía yo que tenía que ser un político, un honorable, como dice el título. Entonces, Dios me puso a prueba, la vida me puso a prueba para que no crea en Dios y decir, bueno, pero hoy día soy yo la que está teniendo que tomar una decisión y no es el del frente que yo apunté con el dedo. Entonces, bueno, en la consecuencia y principio, sobre todo la conciencia. Yo le dije a mi madre que yo no sentía que podía caminar en la calle, ni ver la pobreza que veo en mi región, ni la violencia, si yo votaba en contra. No podía, o sea, hubiera sido absolutamente indigno mi cargo, no. Así que ahora veré en marzo en adelante qué hago con mi vida, pero súper tranquila y la verdad es que, porque espero que esto sirva a alguien para sentir que se puede hacer y que nadie nace senador ni tiene que morir senador. La vida siempre nos entrega espacios para servir. Así que yo estoy muy agradecida, quizá un poco inocente para muchos, poco calculadora, pero yo soy así, la verdad es que estoy muy contenta con eso. Y las mujeres en general, creo yo, y por eso hay que tener más mujeres en política, y esa es la experiencia que yo tengo en el Senado, somos mucho más peleadoras porque lo que creemos correcto, somos más valientes también. Entonces, quizás habría un cambio también si hubieran más mujeres en el Parlamento. Tengo muy buenas colegas, la gran mayoría, y jamás dejamos un tema pendiente, normalmente lo terminamos hasta el final. Senadora, les tocó la mala coincidencia de ser un año electoral, porque incluso, fíjese usted que la candidata Matei volvía a decir que debía haber un consenso en que no se va a tolerar el terrorismo. O sea, ya conocido el documento, ella insistía en ese punto, para qué hablar del candidato Kast, que ya usted misma lo ha referido. El año electoral es lo que complica que estos liderazgos, digamos, se sumen, por lo menos el de Matei, a aprobar un proyecto que además tiene como cabeza a un hombre del piñerismo como es Alfredo Moreno. Yo creo que sí, que es como el entorno que rodea esto es el peor, porque hay elecciones, pero en un país con una democracia más sólida, más seria, yo creo que esto no debiera haber sido lo que pasó. O sea, hay un síntoma de un grado de deterioro de la política que hoy día se evidencia con mucha claridad cuando presidentes de partidos y también de secretarias y candidatos, digamos, dan opiniones sin leer un texto. Yo creo que eso ya es una evidencia de una situación que hay que cambiar y que de alguna manera los partidos políticos tienen que claramente analizar por qué tenemos la valoración que tenemos, por qué las personas nos tienen en el último lugar de la tabla, porque en realidad no hemos hecho ningún mérito para estar en otra. Entonces, sí, efectivamente influye muchísimo el tiempo electoral y hoy día creo que este camino que se está recorriendo compromete una consulta indígena para el segundo semestre que espero se pueda realizar y con ello, ¿cierto?, la aprobación o rechazo de 4.500 comunidades indígenas que habitan en ese territorio decidan si las propuestas que nosotros estamos haciendo les son satisfactorias y con eso poder avanzar con el gobierno que la ciudadanía elija en noviembre o en la segunda vuelta.
Usted, Carmen Gloria, nos acaba de hablar del rol de la mujer en la política a propósito de su reflexión y de cómo desde la impronta y las características de las mujeres se puede avanzar a veces mucho más en este tipo de acuerdos. Sin embargo, usted se fue a meter al partido que tiene menos empatía con las políticas de género, por ejemplo, las denomina ideologías de género. ¿Cuál fue su experiencia y usted puede entender por qué en esa cultura o en el mundo más conservador de la derecha chilena existe tanta reticencia, tanta distancia a impulsar políticas de promoción de las mujeres, de justicia y género? No, mira, yo quiero ser bien franca porque yo no soy un ángel ni tampoco soy perfecta. Yo cuando estuve en el Partido Republicano tuve bastante libertad en términos de decisiones de mis votaciones. Sobre todo en estos temas. En realidad yo voté muchas cosas diferentes al partido. Me sentía con esa libertad de ser la única senadora, no haber sido elegida por republicanos. Quizás hay mucha gente joven que es muy admirable, gente muy buena también, de diputados, pero yo, la verdad es que eso es lo primero, para no mentir, eso es lo primero. Y lo segundo es que yo creo que es una mirada yo diría equivocada, básicamente porque hoy día las mujeres en Chile son principalmente mamás y papás, no todas, pero muchísimas. El mundo cambió y yo lo voy a explicar de la manera que la miraría una persona de derecha pura. La economía de Chile requiere hombres y mujeres en todos los roles y principalmente no solamente en todos los roles que nosotros conocemos, sino que la economía hoy día tiene una deficiencia en torno a la participación de la mujer en el trabajo muy grande y estamos en indicadores similares a los de Arabia Saudita, de países, digamos, musulmanes que tienen una valorización de la mujer, yo diría que bastante disminuida respecto a los hombres. Hoy día Perú, Argentina, Uruguay está bastante más avanzado. Y en ese contexto, si uno mirara solo desde el punto de vista del desarrollo económico, que son temas que a la derecha le importan mucho, debiera dar muchas más facilidades para que las mujeres accedan a educación, a participación en muchos espacios y también a la economía. Hoy día las mujeres estudian más que los hombres, tienen las principales carreras donde están los altos puntajes en las universidades. Hoy día hay más mujeres que hombres, eso está en la estadística. Yo hoy día soy presidenta de la Comisión de Mujer y estamos sacando ya el lunes el proyecto de directorios que equipara hombres y mujeres y incentiva incluso en el mercado público con un puntaje especial para que las empresas puedan de una u otra manera a través de incentivos, porque no va a quedar de otra, ir equiparando esta participación porque hay otros países que son mucho más talibanes con esto, pero tenemos que partir con algo. Entonces yo creo que es una mirada equivocada porque de alguna manera hoy día hay una parte de la derecha, ¿cierto?, que es el Chile Vamos, que está presentando una mujer de presidenta. Entonces uno esperaría más apertura en estos temas y yo más bien tengo que ser muy honesta. Yo tomé mis propias decisiones siempre en lo que dice relación con los temas de género y de mujer desde que estoy en el Senado, porque eso es la segunda vez que estoy en el tema de mujer. En el segundo, digamos, tuve antes otra comisión de mujer donde sacamos una vía libre de violencia y otras leyes importantes para las mujeres, sobre todo para la violencia que sigue igual a pesar de todas las leyes que hemos hecho. Ya, pues, senadora Carmen Gloria Aravena, queremos darle las gracias desde el Congreso por haberse permitido este tiempo con nosotras. Muchas gracias a ustedes, fue muy entretenida la entrevista y felicitaciones porque las vemos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Ya, chao. pues, gracias. Bien, pues ahí teníamos a la senadora bien valiente en los tiempos que corren. Chiquillas, sí, valiente, íntegra también. Sumamente íntegra, coherencia, que a veces lamentablemente no se ve mucho en el mundo político. Hoy día hubo encuestas CEP y fíjense ustedes que los partidos políticos y el Congreso así, pero olvídense, ya aparecen casi un punto. El dos margen de puntos. error. Margen de error. Ya, se nos acabó el tiempo. Gracias, Yarna Levín. Gracias a ti, Gracias, querida. Alejandra Matus. Ya lo saben, ustedes nos tienen que seguir. ¿Ahí dónde están? Aquí están. Las redes sociales que le encanta a la Yarna, el Blue Sky X.
Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya pues, muy buenas noches. Y la repetición el día domingo, por supuesto, a las 22 horas. Que tengan una bonita semana, pues nos reencontramos el próximo miércoles. Que estén bien.